A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es abogado, politólogo, defensor de derechos humanos, académico, ante todo ciudadano intachable. Mi invitado de esta noche es el doctor Arturo Moscoso Moreno, con quien haré una revisión del estado del país. Tras el triunfo del presidente Noboa en las elecciones del 13 de abril, ¿cuáles son los principales deberes, los principales retos que tiene el jefe del Estado? Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Patricio. Gracias por la invitación y por esas palabras generosas, y también un saludo a la audiencia. Bueno, el principal deber que debe tener ahora el presidente Noboa, pues, es cumplir con sus promesas de campaña, en especial el tema de el combate a la violencia y a la inseguridad, mejorar esos indicadores, y creo que eso es lo que está esperando la mayoría de la ciudadanía, pero sin descuidar tampoco el tema del empleo, el tema de la economía. Tenemos una economía muy golpeada, lo que creo que ha quedado un poco de lado frente a la crisis de seguridad, pero que evita que se dimensione en el verdadero impacto que puede tener esta crisis económica que está pasando el país. Tenemos algunas obligaciones por vencerse en cuanto a créditos de multilaterales que hay que honrar, ¿no? Y para eso el país tiene que tener fondos, lo que justamente va de la mano con el combate a la inseguridad, el tema de que vengan inversionistas, el tema de abrir o de renegociar el tema de los contratos mineros, el tema del campo Sacha, por ejemplo, que se lo haga ahora sí bien hecho, y también el tema de la presencia estatal, ¿no? La presencia estatal que lamentablemente está ausente en algunos sectores críticos justamente del país, que es donde las bandas son precisamente donde hacen su cosecha de nuevos miembros, y que claro, ¿no? El Estado tiene que llegar a esos sectores con educación, con servicios, con lo que se requiera para justamente mejorar en algo el nivel de vida de esas personas, y sobre todo mejorar sus oportunidades, ¿no? Así es, Arturo. El presidente de la República, candidato, ofreció al país llevar adelante un proceso de una reforma profunda de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Refundar el país cada cierto tiempo, ¿qué beneficios nos trae? ¿Abona en favor de la seguridad jurídica? La posibilidad de convocar a una asamblea constituyente está dentro de todo un proceso que podría durar un poco más allá de año y medio. Hasta eso tendrá el presidente el capital político suficiente como para contar con el respaldo necesario. ¿No será mejor avanzar con temas de fondo como los que usted comenzó analizando? Esto es, hacer un gran acuerdo nacional por temas de la seguridad, del trabajo, de la salud, de la seguridad social, de la educación, en definitiva, organizar más bien un gran acuerdo nacional, y a partir de ese todos juntos avanzar ya sea a una reforma parcial de la Constitución, a algún tipo de propuesta que incluso podría involucrar una Asamblea Nacional Constituyente o una enmienda?
Bueno, Patricio, muchas aristas planteadas alrededor de este tema. Empecemos por el final. Un gran acuerdo sería lo ideal en este país, pero lamentablemente vivimos en un país que está absolutamente polarizado y en donde uno de los polos, ¿no? Es justamente lo que pretende, más allá del bienestar del país, es intentar o lograr la impunidad de sus principales líderes. Esa es su principal motivación. Eso lo vimos en las últimas asambleas, eso los vimos con los intentos de desestabilización que intentaron, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo con esa gente lo veo complicado. Ahora bien, esa línea política ha sufrido un duro golpe con la pérdida de las elecciones y esto implica un resquebrajamiento. Esperemos que la figura de su principal líder ya vaya quedando de lado, porque esa es la figura polarizante por excelencia, y que pues los otros cuadros que se han formado en esa agrupación política vayan un poco comprendiendo que justamente lo que se necesita es eso, ¿no? Un acuerdo que vaya más allá de los intereses propios, más allá de los intereses partidistas, sino por el país para combatir justamente estos temas de los que hemos hablado. Ahora, irse a una asamblea constituyente por la misma razón de polarización que vivimos en el país es sumamente riesgoso porque primero lo que usted ha nombrado, que es el tema del tiempo, estamos hablando de un año y medio en que tenemos que irnos además a 3 elecciones. La primera, consulta popular a ver si es que queremos una nueva constituyente, luego la elección de asambleístas constituyentes y finalmente la aprobación o no de la nueva constitución, ¿no? 3 procesos electorales que no solo van a generar un tema de incertidumbre en la ciudadanía, sino también de incertidumbre en la inversión internacional, en los posibles inversionistas que quieran venir al Ecuador. El riesgo país va a mantenerse alto, ¿no? Porque no se saben los resultados que pueden tener, porque justamente una asamblea en esas condiciones, una asamblea constituyente puede arrojar un resultado imprevisible. ¿Y por qué esto, Patricio? Porque el capital político del presidente no es fijo ni inamovible. Hoy mismo está disfrutando de una credibilidad y popularidad alta, pero eso no se puede mantener en el tiempo. Es clásico que los presidentes van perdiendo ese capital político en el transcurso del gobierno con el desgaste que este genera, ¿no? Peor aún en un gobierno que no tiene recursos económicos, como empecé diciendo, y que el desgaste puede llegar rápidamente, ¿no? Entonces puede muy bien resultar una asamblea constituyente en donde el oficialismo pierda el control de esa asamblea y que más bien sea manejado por esta otra línea política que en esta polarización que tenemos, que nos entregue una constitución peor que la que tenemos, ¿no? Que eso es importante señalar, Patricio. Nuestra constitución es muy, muy, muy mala, ¿no? Al menos en el tema institucional. Quizá en el tema de derechos es una constitución muy rica en derechos, ¿no? Pero en la parte dogmática, en la parte de estructura del Estado, es muy mala, con estas 2 funciones inventadas de la nada, ¿no? Con un CPCS que ya hemos visto hasta la saciedad que no sirve para nada y que lo único que implica es desestabilización y disputas políticas, ¿no? Con una doble cabeza en una función electoral que no tiene por qué ser función, ¿no? Tiene que ser un organismo constitucional independiente o autónomo, pero no tiene por qué ser una función y no tiene que tener tampoco esta doble cabeza, ¿no? Que no se entiende. Entonces, pero para esas reformas, para atacar esos puntos, no se necesita ir realmente a una asamblea constituyente, ¿no? Hay otros caminos. El camino de la consulta popular, siempre y cuando no se reforme la estructura del Estado, la enmienda o finalmente la reforma parcial, que es un poco más compleja, pero que se puede hacer. Peor aún si es que en estos, tanto en la enmienda como en la reforma parcial, tiene que intervenir la Asamblea, pero yo creo que el gobierno puede lograr una mayoría en la Asamblea como para aprobar una reforma parcial en ese sentido, ¿no? Así Entonces, es, Arturo. aventurarnos al camino de una constituyente es muy riesgoso. Yo creo exactamente lo mismo, mucho más cuando en el Ecuador, y yo creo que en el mundo, la gente no vota
en favor de determinados textos constitucionales que ni siquiera los lee. Vota en favor o en contra del gobernante. Es, en definitiva, una adhesión o un rechazo a su gobierno. Recordemos lo que pasó en Chile últimamente. El tema está fresco. Además, de ninguna manera con una constitución vamos a brindarle al gobernante una vara mágica para solucionar la multiplicidad de problemas que tiene el ecuatoriano. Entonces, con este tipo de alternativas que usted señala, vía reforma parcial a la Constitución o vía enmienda, creo que es factible llegar a un resultado mucho más eficaz que ayude al país. Yo quiero comentarle al doctor Arturo Moscoso que en el año 2019, junto con un colectivo ciudadano de Santo Domingo de los Áchilas, sumé mi firma como abogado para hacer un planteamiento a la Corte Constitucional y recibimos un informe, un dictamen aprobatorio, el 719 RC19. Este es un procedimiento de reforma parcial a la Constitución donde se eliminaría las dos funciones del Estado, donde me refiero a la de transparencia y a la electoral, donde se elimina del Consejo de Participación, se elimina por supuesto el Consejo de Participación Ciudadana, se traslada las funciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana de nombramientos a una Cámara del Senado. Existe una Cámara de Diputados y Senadores. Hay una modificación de la conformación del Tribunal Supremo Electoral, la sustitución, ya he dicho, de la Asamblea Nacional por un Congreso bicameral, modificación de la conformación del órgano legislativo, en fin. Este tipo de propuestas que nacen de la ciudadanía deben ser estudiadas. En el supuesto, Arturo, de que el Ejecutivo se incline por la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿usted cree que se puede, de acuerdo al 444, buscar una integración mixta de la misma? Sí, podría intentarse hacer una integración mixta, podría intentarse algunos. Recordemos también que aquí hay un tema del famoso estatuto sí, creo que es el nombre de estatuto, ¿no? Lo que reglamenta la constituyente, ¿no? Que además no hay una reglamentación muy clara alrededor de cómo se debe realizar o de cómo se debe construir ese estatuto. Y que podría ahí pues intentarse subir o delimitar, ¿no es cierto?, la participación a determinados sectores de la sociedad. Ahí creo yo que tendría que pronunciarse la Corte Constitucional también para que no sea violatorio de derechos, sobre todo. Siempre tiene que pronunciarse la Corte Constitucional en cualquiera de los casos. Sí, pero me refiero específicamente con relación al famoso estatuto, ¿no? Entonces, ahí podría, no sé, tal vez salir algo interesante, pero el punto es justamente lo que usted decía, Patricio, al inicio de su alocución anterior, que es el tema de cómo votan los ecuatorianos, ¿no? Cómo votan sobre todo en temas de consultas populares y en general consultas del pueblo. Votan en relación a quién pregunta y no en relación a lo que se pregunta, ¿no? Y esto pasa no solo en Ecuador, pasa en muchos otros países, sobre todo en Latinoamérica, y las consultas populares se convierten en un plebiscito sobre el preguntante, sobre la popularidad del preguntante. Si es que tenemos un texto constitucional que podría resultar un buen texto constitucional, supongamos que así se logre hacerlo, ¿no? Yo lo dudo, pero supongamos que se logre hacerlo. Al final tenemos que esto tiene que someterse a consulta y esa consulta, ¿no es cierto?, se puede convertir en un plebiscito sobre Daniel Noboa. Y si estamos hablando que en un año y medio el presidente Noboa ha perdido capital político, podría ser un golpe, ¿no? Un golpe, o sea, podría perder la consulta, podría la constitución no aprobarse, y además podría ser un golpe para sus posibilidades de intentar reelegirse en un siguiente periodo, ¿no? Perder
una elección siempre es un golpe para quien la pierde, y puede significar pues que sus posibilidades de reelegirse se disminuyan, ¿no? Entonces, por donde se le vea es riesgoso, ¿no? Por donde se le vea es riesgoso, como hemos hablado aquí, Patricio, hay otros mecanismos menos traumáticos para hacer las reformas. Usted mismo ha hablado de esta petición que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Recordemos también el intento de reforma que encabezó Pablo Dávila, ¿no? El ex consejero de participación del Consejo de Transición, y que era una buena propuesta, ¿no? Era una buena propuesta, que lamentablemente se murió en la Asamblea porque no había los votos suficientes, pero sí el presidente, y creo que eso sí podría ser, maneja los hilos dentro de la Asamblea para lograr una mayoría, ¿no es cierto? Podría intentarse una reforma parcial, que sería mucho más rápida, más efectiva, más eficiente, y que no pone en riesgo pues políticamente al gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo con su visión, Arturo, mucho más cuando el pueblo ecuatoriano no le ha entregado al presidente Noboa un cheque en blanco. Mucho más cuando en el país se acumulan las tensiones porque no han sido ni mucho menos solucionados sus problemas más sensibles, más complejos. Mucho más cuando, si bien es cierto, ganó con más de 1.200.000 o cerca de 1.200.000 votos de diferencia el presidente Noboa, no es menos cierto que quien verdaderamente perdió fue la RC. El país se inclinó por una propuesta democrática, por una propuesta de libertades, por una propuesta que permita o que impida más bien el retorno de delincuentes que están con sentencia ejecutoriada. El país le dijo sí a la democracia, le dijo claramente no a un populismo cleptómano. Entonces, tampoco es cierto que ya hay en el Ecuador un novoísmo y que el presidente cuenta con el suficiente capital electoral como para sostenerlo 1 año y medio en un proceso constituyente. ¿Qué es lo que usted mira en cuanto se refiere a la lectura que el propio gobierno da al resultado electoral? Completamente de acuerdo, Patricio. Esta votación no se puede entender que es una votación, al menos no toda, en favor de Noboa. Habrá un componente de votantes convencidos de que Noboa es una persona capacitada para gobernar, pero creo yo, y ahí estoy completamente de acuerdo con usted, en que lo que más incidió en este resultado fue el anticorreísmo, ¿no? Noboa representa el anticorreísmo, pero lo hubiera podido representar cualquier otro, ojo, ¿no? Entonces, no es una votación que sea propia de él. Y eso creo que tiene que tenerlo muy claro, porque tiene que manejar ese capital político con pinzas, ¿no? Porque mucha gente, y eso es algo que creo yo explica el resultado de las elecciones, ¿no? Hay un análisis súper interesante que hizo mi colega y amigo Paolo Moncagata previo a las elecciones para tratar de descubrir dónde estaba el voto vergonzante, ¿no? Y el voto vergonzante no estaba en el correísmo, el voto vergonzante estaba en el voto de Noboa. Curioso. Mucha de la gente que decía que no iba a votar por ninguno que se declaraba como un votante del nulo o del blanco, o que prefería no decir por quién iba a votar, al final se decantó por votar por Noboa. No estaban felices de votar por Noboa, no estaban convencidos de votar por Noboa, por eso no lo querían decir abiertamente. Entonces hay que entender que ese voto no es un voto de, como usted bien señalaba, ¿no? de un cheque en blanco. Es un voto que hay que tener mucho cuidado y que hay que tratar de convencerle de que no se equivocó, de que en realidad, ¿no es cierto?, el votar por una opción menos autoritaria que la del correísmo significó un bien para el país, porque tampoco podemos señalar que Daniel Noboa es un demócrata convencido en base a ciertas actuaciones que realizó en su gobierno, ¿no? Que a mí me preocupan en lo personal,
la invasión a la embajada, el tema con la vicepresidenta, etcétera, ¿no? Esperemos que eso cambie, esperemos que, claro, ante la premura de ese gobierno tan corto de transición, haya habido decisiones que había que tomar sobre la marcha sin mucho análisis. Esperemos que ahora sí haya realmente un apego y un respeto a la institucionalidad y a la democracia, y que deje ver a la gente que no votó convencida por Daniel Noboa que no se equivocó y que su voto en realidad está funcionando, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que así lo comprenda sobre todo el presidente. Creo que eso es importantísimo, que el presidente entienda que no ganó por ser él, ganó por no ser el correísmo. Así es, Arturo. ¿Cómo lograr que la academia de la que usted forma parte, que las élites en el Ecuador, junto con la sociedad civil, la ciudadanía, le demos poder precisamente ciudadano y busquemos desde la base social la construcción de un acuerdo nacional que tanto requiere el Ecuador? Porque si no tenemos ese acuerdo nacional sobre 3, 4, 5 puntos, no estamos con una brújula cierta para llegar a puerto seguro. Y lo único que estaremos es probando determinadas opciones que nos presentan los mandatarios de esa época, y con asambleas constituyentes mandando a una sastrería a hacer trajes a mi medida, a la medida de mis intereses, no a la medida del Ecuador. ¿Qué hacer para sacudir el valor que tiene la academia, la sociedad civil, el sector que tiene que ver con lo más, yo diría, lo que el Ecuador tiene en función de su sociedad civil para avanzar, para construir este gran acuerdo nacional? Seguir trabajando en eso, Patricio. Creo que ha habido iniciativas importantes e interesantes, participación ciudadana, de la que yo me precio en ser parte, propuso un gran acuerdo ético, ¿no? Al que se sumaron muchas voces. También propuso una reforma política interesante que fue acogida, parte de ella en su momento, por Guillermo Lasso en su consulta, pero que lamentablemente perdió. Digo lamentablemente porque a mí me pareció una buena consulta, y que nos muestra un poco la gente cómo vota en relación a quién pregunta y no lo que se pregunta. No perdió, bueno, la consulta de Guillermo Lasso, perdió el presidente Lasso. Exactamente, así se puede entender. Entonces, volviendo al tema, Participación Ciudadana ha hecho algunas propuestas interesantes. Hay otras voces de la sociedad civil que también lo han hecho. La academia, de nuestra parte, tenemos que involucrarnos más en este tema. Creo que a veces la academia está un poco ausente del debate, salvo contadas excepciones, y creo que es importante el que se incida más. Y seguir sumando voces más allá de la ideología, que lo que quieran es un país mejor. Pero el problema siempre es nuestra clase política. Nuestra clase política es muy mala, Patricio, muy mala, muy poco preparada. Veamos esta asamblea llena de jovencitos, no porque tenga nada en contra de los jóvenes, sino porque para hacer política se necesita experiencia, ¿no? Veamos cómo les va, esperemos que bien. Pero lo que prima, ¿no? Lo que prima, y lo que hemos visto en las últimas asambleas, es que el interés personalista, el interés partidista es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando la sociedad civil, las iniciativas de la sociedad civil chocan con esto, generalmente tienen las de perder, porque quienes al final pueden implementar este tipo de acuerdos son los políticos, y si ellos no se suman, es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso no significa que debamos desmayar y que no dejemos en el intento de seguir haciendo país desde ese punto, desde nuestras pequeñas trincheras, ¿no? Coadyuvando a que un acuerdo de ese tipo llegue a cuajar, ¿no? Difícil, complicado, pero hay que seguir en la lucha, ¿no? Tenemos que continuar desde nuestras trincheras en la lucha en favor de un Ecuador diferente, más solidario, más equitativo, más justo, donde todos tengamos la posibilidad de hacer nuestra vida, donde no veamos en el exterior como la única alternativa de fuga de una realidad que no ha podido ser superada por una política negligente y muchas veces corrupta.
quiero dejarle a mi invitado, el doctor Arturo Moscoso Moreno, en el último minuto del programa Poder Ciudadano, con su mensaje final. Bueno, mi mensaje final es que la ciudadanía tiene que estar vigilante de quienes nos gobiernan, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. No le hemos dado una carta blanca al presidente, un cheque en blanco, y pues tenemos que estar muy atentos a lo que haga, muy atentos a lo que proponga, ¿no? Y en base a eso seguir o apoyando o criticando lo que haya que criticar, siempre desde nuestra posición. Pero lo que necesitamos es una ciudadanía informada, que estemos atentas a lo que está sucediendo, y eso a veces es una falla en nuestro país. La gente no se informa, no comprende lo que está pasando, y un llamado a que se involucre más, ¿no? A la final, este es el único país que tenemos, y creo que todos tenemos que ayudar para sacarlo adelante, ¿no? Agradezco la presencia del doctor Arturo Moscoso Moreno. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.